Las aguas subterráneas son más complejas que las aguas superficiales, no solamente por el hecho de que no se ven, sino que la medición es mucho más complicada, algo que no está a la vista cuesta más de medir, por lo tanto hay inversiones importantes a hacer para tener un recurso que es mucho más dócil, que es mucho más regulable, que es mucho más asequible, pero con un coste de observación y de gestión importante. En un sistema integrado de recursos, el papel de las aguas subterráneas es muy importante por cuanto aportan una garantía al sistema del que no disponen las aguas superficiales. Si aparte de eso añadimos unas previsiones por cambio climático de que tengamos más sequía y más intensas, desde luego habrá que en el futuro movilizar muchas veces recursos extraordinarios para precisamente paliar los efectos de la sequía. En ese sentido, las aguas subterráneas tienen un papel relevante dentro de todo el sistema. El acuífero siempre se ha considerado una reserva estratégica, entonces en caso de sequía pues tienes un recurso disponible. Pero no solo en caso de sequía, sino también en caso de contaminación de aguas superficiales del río, pues se utilizan pozos de forma absoluta o para diluir el problema que hubiese en el río. Y más también para amortiguar cambios bruscos de temperatura y básicamente esos tres. La técnica de la recarga gestionada o artificial, como queramos emplearlo, son términos sinónimos, encaja bien como una forma de combatir frontalmente los efectos adversos del cambio climático en sus dos extremos, tanto en sus sequías, ya que vamos a contar con unos recursos bien estratégicos o bien intraanuales para recargar en invierno y extraer en verano para regadío, para agua industrial, agua de boca, para cualquier uso. Y cuando viene una gota fría, un evento climático extremo, una inundación, si podemos ir deteniendo parte de esta agua, prolongándola en el tiempo, para que cuando alcance las ciudades costeras el impacto negativo no sea tan devastador, como si no fuéramos dividiendo este volumen de agua que ha caído en tan poco tiempo, pues el impacto sería mucho más negativo de lo que podría ser. En cuencas internas en Cataluña principalmente tenemos dos grandes problemas en aguas subterráneas. Por un lado, el mal estado químico, en su mayoría debido a las elevadas concentraciones de nitratos que tenemos en nuestras aguas subterráneas. Prácticamente más del 40% de nuestras aguas subterráneas están afectadas por el exceso de nitratos. Y por otro lado tenemos el estado cuantitativo, tenemos 19-20% de masas de agua que están afectadas por mal estado cuantitativo, por sobreexplotación de las aguas subterráneas. Toda la agua subterránea que se utiliza en Cataluña, que prácticamente más del 21% de agua es de origen subterráneo en toda Cataluña, pero si vamos a cuencas internas es más del 44% de agua subterránea, pues una parte de esta agua no es posible utilizarla por culpa de exceso de nitratos, con lo cual es una amenaza que hay que gestionar. La gobernanza debe hacerse teniendo en cuenta no solo la disponibilidad de los recursos, sino también la demanda que hay que cubrir. Hay que educar y concienciar a los usuarios para que utilicen el agua de manera sostenible, de manera racional, y al mismo tiempo hace falta una normativa que sea cumplida, pero debe de haber un control para que se cumplan, porque de lo contrario se producen usos inadecuados, desorbitados en muchos casos, y que no tienen en cuenta las disponibilidades reales de agua que existen. La gobernanza puede hacerse mucho mejor si hay organización de los usuarios en comunidades de usuarios que están establecidos en la ley y que de alguna manera contribuirían a la mejora, a la optimización de los recursos. Todavía tenemos como retos este reconocimiento de sus características en cuanto a cantidad, en cuanto a calidad, su papel ambiental, que es sumamente importante,
La relación entre humedales y aguas subterráneas es algo que no se ha puesto de relieve hasta hace un par de décadas y que todavía no acaba. Los que se dedican al tema de las humedales, del medio ambiente, todavía no acaban de entenderlo. Son dos mundos diferentes, el de la hidrogeología y el de la ecología, que hay que juntarlos.